Estamos en Noticiero 9 al mediodía, momento de darle la bienvenida a nuestro profesor, el licenciado Diego Merlo. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar, profe. No, gracias por invitarme. Bueno, pasaron las elecciones en la Patagonia, eligió Río Negro, eligió Neuquén, y bueno, resultados que dejan mucha tela por cortar en un año netamente electoral. Arrancó La Pampa en realidad en febrero, Exacto. pero bueno, como estaba fuera del calendario que nos tiene acostumbrado, parece que fuera el debut de las urnas. En mayo vamos a tener 8 provincias eligiendo. Bueno. El 7 eligen 3 y el 14 eligen 5. Bueno, nosotros vamos para junio, así que todavía nos queda Todavía un nos poquito queda más. un poco. Pero estos resultados, sin duda, dejan mucha tela que cortar. No, sí. Primero hay una cosa que es interesante, que es la respuesta local al problema nacional. Sí. O sea, toman un problema nacional, hay que tener en cuenta que es una zona que, o sea, el Comahue, que sería la Patagonia Norte, tiene un gran impacto de lo que es todo el fenómeno de los hidrocarburos no convencionales, todo lo que llamamos vaca muerta, que en realidad es una forma distinta de poder extraer petróleo y gas que antes no se podía extraer. No tanto Río Negro, pero sí Neuquén tienen pasado petrolero y demás, pero en producción convencional. Esto es una explosión económica inmensa, con una proyección aún mucho más grande. Y acá está una cosa que es interesante, que es, bueno, ¿cuál es la respuesta de la sociedad a esto, ¿no? Este es el estado en el cual estaba la sociedad. La sociedad del Comahue hoy está en una situación en la cual ve que cada vez se produce más riqueza, lo decía Rolando Figueroa en su campaña, decía, Neuquén suma riqueza y multiplica pobreza. Entonces cada vez ven que se produce más riqueza, pero bueno, no acceden a eso, no nada. Segunda cosa de Figueroa también para tener en cuenta de por qué ganó, decía ahora en los últimos días, bueno, obviamente frente a lo que hablaban de la teoría del derrame, ¿no? Que toda esta riqueza económica que está produciendo Neuquén va a derramar en la gente, dice, no quiero derrame, dice, lo que yo quiero es garantizarle a los neuquinos que el plato principal es para ellos. Sí, ¿no? con eso basta y sobra. Ahora, profesor, ya el hecho de estas elecciones en el mes de abril, ¿no? Da la sensación como que hay quienes se quieren alejar bastante en estas convocatorias de las elecciones presidenciales. Las dos provincias, sí. Río Negro después, pero las dos provincias tienen tradición de hacer las elecciones más anticipadas. Ah, bien. En el caso de Río Negro la resolución fue más o menos clara. Beretilnec estuvo en tris de volver a ser gobernador, no pudo porque tenía un impedimento legal, la deja Arabella, que era la que sigue siendo todavía la gobernadora, que era ministra de su gobierno, y ahora él vuelve. ¿Qué hace cuando vuelve? Hace una suerte de gran lista convocante que es absolutamente transversal, que termina enfrentándose nada más que con un problema dentro del peronismo entre familias, entre los Soria y los Doñate. El senador nacional Doñate, el senador nacional Doñate y el actual ministro de Justicia de la Nación, son dos referentes políticos importantes. Bueno, ellos eran la única diferencia que había. Después, en líneas generales, juntó todo. Si uno suma todos los votos que tenía con el resto de estos partidos escindidos, sacaron más del 66% de los votos. Esta es la resolución que se le da a Río Negro. ¿Qué hizo Río Negro? Hizo tabla rasa con todos los temas nacionales, trató de provincializar todo, de hablar de sus problemas. Río Negro tiene 3 grandes concentraciones, una provincia con la población muy concentrada. La población está en Viedma, en Roca, que es el centro, y en Bariloche. Entonces tiene un polo turístico, un polo productivo, que sería el Alto Valle, la zona frutícola, etcétera. Y Viedma, que bueno, es el polo comercial y el sector público y la sede del gobierno. Este es más o menos el tema. Eso es, para poder entender Río Negro, ¿qué hizo? Se puso por encima de todo. ¿Con la ayuda de quién o con el aporte de quién iba el gobernador electo Beretilnec? Llevaba un partido rionegrino, él es de origen radical, que había hecho ya una suerte de unión con el justicialismo. Lo sucede a Soria después de un hecho desgraciado en el cual la esposa lo mata, ¿no? Y demás. Y llevaba básicamente iba en alianza con todos los partidos. Estaba el justicialismo, estaba el radicalismo, estaba el viejo desarrollismo, estaban todos adentro de las colectoras de Beretilnec. Otra cosa es el caso de...
Bueno, son familia grande. Sí. Vos sabés que la caridad hay que hacerla con el prójimo y el análisis siempre hay que hacerlo con el lejano, ¿no? Bien, si quieres compartimos unas placas, profesor, Sí. a ver, y vemos los resultados justamente de estas elecciones A ver. de ayer en la Patagonia Argentina. Elecciones a gobernador, vamos por Río Negro, 146.000 Ahí votos. está, es lo que te decía de la concentración. Sí. Hay casi 20 puntos de diferencia, 17, 18 puntos de diferencia. Y la señora que sale tercera, Sí. Silvia Horren, en realidad es la otra justicialista. El senador Doñate le suma los votos a Beretilnec y el ministro Soria no se suma a eso y entonces pone una candidata. De todas maneras la base lo sigue apoyando a Beretilnec. Sí, El vemos una... segundo candidato sí era un exponente claro del PRO, y el tercer candidato es un hombre así de medios y demás que anunciaba un gobierno de mano dura y en fin. Bien, Estas son pero estas. mucha diferencia, ¿no? Entre el primero y el segundo, y bueno, ni hablar del tercero y el cuarto. Claro, y cuando se mira el tema de las colectoras, en las dos provincias está el sistema Sí. de las listas colectoras. Cuando se miran las colectoras, porque pareciese que los dos gobernadores van a tener una suerte de flojedad en la composición de la legislatura, Sí. pero cuando le sumás las colectoras, no, los dos terminan una con un mayoría oficialismo suficiente, fuerte. ampliado. Y si tenemos el as de, en este caso, la provincia de Neuquén, donde decimos el tiempo del vicegobernador en este caso. Bueno, ahí está. Figueroa, es, 147.663 votos. Sí, fíjate vos, ¿no? 147 a 137. Mucho más cerca, sí, más 10.000 votos de diferencia. Nada. Ahora, ¿qué pasó en Neuquén? Bueno, lo que solía pasar siempre, en líneas generales no hubo grandes diferencias de lo que es la vida política neuquina. Porque el tercero es el justicialista, que es el Ramón Río Seco. Disculpen, pero yo tengo la pantalla un poco lejos. Sí. Y digamos, en general hay dos cosas. El Movimiento Popular Neuquino, que es una suerte de peronismo sin Perón, como dijo alguien, no es otra cosa que la respuesta que en la década, a fines de la década del 50, principios de la década del 60, se le dio en muchas provincias a la proscripción del peronismo. Eso lo hicieron los hermanos Zapac, quedó así, y desde allí para acá los famosos 60 años siempre fueron gobierno ellos. Bueno, pero Figueroa también es de ese mismo Claro, movimiento. ¿dónde estaba la verdadera elección neuquina? Sí. Adentro de las internas del MPN. O sea, ¿dónde se discutía quién iba a ser gobernador? En las internas del MPN. El que ganaba la interna del MPN era gobernador Claro, de la podemos provincia. decir que era una especie de paso dentro Era un régimen de partido Sí. único. Un poco lo que era México con el Partido de la Revolución Institucionalizada, el PRI. Sí. Bueno, era algo parecido. Lo que pasa es que ese sistema funcionó bien mientras vivían los fundadores del sistema. Después empezaron a quedar, ustedes saben que si hay algo que en política hay que aprender de movida, es que los liderazgos no se heredan. Digo, aunque uno lo quiera dejar como herencia, el Sí, liderazgo se gana, no se hereda. o se pierde. Entonces, empezaron los hijos de los hijos, y bueno, ahora, y esta fue una situación que ya venía bastante complicada, pero Jorge Zapac, que sería el hijo de uno de los fundadores, toma la determinación de anular las internas adentro del MPN, que es el Movimiento Popular Neuquino. Estos movimientos populares hubo en otras provincias, también el Movimiento Popular Jujeño, en otros lugares se llamaron Partido Tres Banderas, Sí. después fueron desapareciendo. En Jujuy se mantuvo, ¿por qué? Porque se convirtieron exclusivamente en un partido provincial y todo iba bien porque, bueno, en Jujuy, perdón, en Neuquén, y todo iba bien dentro de Neuquén. Cuando Zapac elimina esto, Figueroa dice, no me dejan competir. Entonces, saca las internas y lo pone a Kopman, que es el que salió segundo, como candidato. Pero son lo mismo. Figueroa se va por afuera, Sí. pero es exactamente lo mismo. Es más, Figueroa, cuando anoche algunos otros partidos de regambre nacional se querían sumar a la Adjudicar victoria, él dijo, esto es una cosa de neuquinos. Claro, Este es, digamos que no tenía el sello, pero sigue siendo parte del Movimiento Popular Neuquino. Correcto, y lo que él dijo fue eso, le vamos a mostrar que solo el sello no sirve. Bien. Y es más, le decía, ellos le dicen el sellito. Y anoche también celebró eso. O
sea, no es que, porque hoy veíamos algunos títulos nacionales bastante errados, si se quiere. Hablábamos con periodistas de Neuquén, nosotros teníamos la posibilidad de hablar con periodistas de Neuquén y explicaban que estaban errados, estaban mal estos títulos en los grandes medios nacionales que señalaban que el movimiento popular había perdido el poder después de 60 años. No, lo ganó por otro lado. Claro, lo ganó por afuera sin ir con el partido, pero representando incluso con los votos del partido. Y lo más seguro Sí. es que algunos sectores que disciplinados dentro del movimiento popular neuquino se quedaron con la candidatura de Kopman, ahora migren al Claro. liderazgo de Figueroa, que ya de O por que sí Figueroa era un líder el hombre. vuelva, digamos, técnicamente al partido. Él es un hombre del interior Sí. de Neuquén, es hijo del primer maestro autóctono que tuvo Neuquén. Nieto. Su abuelo fue el primer maestro nacido en Neuquén, educado en Neuquén y que ejerció toda la vida, ¿no? El papá era criancero, como le dicen allá, que era hacendado de hacienda pequeña, ¿no? O sea que el hombre siempre estuvo en el interior, trabajó en el interior, muy vinculado al trabajo municipal, fue el intendente de Chosmalal, que es la segunda gran ciudad de Neuquén, y desde allí fue construyendo un liderazgo. Y ahí fue vicegobernador del actual gobernador de Gutiérrez, y quería sucederlo ahora. Bueno, no lo dejaron participar, se fue por afuera, juntó todos los votos, trajo muchos votos de otros partidos que antiguamente ya eran también del MPN y fueron migrando a otros partidos, y consiguió un pedazo de apoyo del justicialismo, que con tal de que no volviese a ganar, digamos, la línea azul, como le dicen ellos, que era Kopman en este caso, le volcó los votos también. Lo apoyaron. Tiempo de vicegobernadores, acá tenemos un vicegobernador también que está queriendo votar. Claro, bueno, ahí está. Y ahora vamos a qué podemos extraer de todo esto. ¿Cuál es la lectura y la bajada local? Creo que hay una cosa que cuando no hay liderazgos convocantes y convincentes, entonces vemos que pasan dos cosas. Primero, se empiezan a multiplicar los candidatos y segundo, se empiezan a dividir las fuerzas políticas. ¿Qué pasa? Uno puede ser un candidato convocante o puede ser un candidato convincente. Pero a veces uno es muy convincente con lo que dice, pero no convoca a nadie, o convoca muy pocos. A veces puede ser gran convocante, es el caso de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner quizás sea hoy la dirigente que más convoca en la Argentina, pero fuera de los que convoca no convence. Y por lo tanto no suma otros apoyos. No alcanza. Ese es su límite, su techo, digamos. Ese es el tema. Vivimos en una época de liderazgos, no digo débiles, pero sí de liderazgos no suficientes, no autosuficientes. ¿Esto qué significa? Significa que, bueno, o uno tiene que sumar a los otros o tiene que aceptar que los otros también quieran ser líderes, que es lo que vamos a empezar a ver seguramente en las próximas elecciones. Hoy lo veíamos a Carlitos Martínez, que Libres del Sur se sumó al Frente Chaco Merece Más. Ya es una sorpresa. ¿Pueden aparecer otras sorpresas de acá el miércoles que cierran las alianzas? Sí, seguro, y si no van a aparecer después. Las alianzas se pueden hacer aún después también, o sea, ahora se van a hacer las alianzas, pero después uno puede hacer el trasvasamiento de votos. Claro. Lo que pinta esto son dos cosas. Primero, vamos a tener muchos candidatos. Donde antes teníamos una fuerza política, no sé, el justicialismo, ahora vamos a tener 3 candidatos al justicialismo. Donde antes teníamos una fuerza política que era el radicalismo, ahora vamos a tener 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvan a aparecer líderes suficientes que lleven adelante, aglutinen y lleven adelante la fuerza. Esto es lo que va a pasar. No va a llegar el agua a desbordar. Y como nos mostró Neuquén, en una situación que era hiper conmocionante dentro de la provincia, a la larga el orden siempre llega, la solución siempre llega. Por el bien de todos, ojalá así sea. Ojalá sí. Profesor, muchísimas gracias. Gracias. Nos quedaríamos hablando horas, pero bueno, tenemos que seguir nosotros. Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, llegan más noticias.